En su palabra hay verdad, perlas vivas al leer. Cada verso es luz que guía, voz de Dios para crecer. Perlas de sabiduría, luz que alumbra el caminar. La palabra nos ilumina, vida eterna, verdad y paz. Seguimos en nuestra serie de Efesios y en esta oportunidad vamos a ver el capítulo 4 de la pluma del apóstol Pablo, que escribió esta carta a los que vivían en la ciudad de Efesios y a las otras iglesias. Luego se iban pasando por las diferentes iglesias. Esta carta la leía en las otras congregaciones de otras ciudades. Pero aquí Pablo en el capítulo 4 aborda la parte práctica de la vida cristiana. Y les comenta a los efesios: por lo tanto, yo prisionero, porque él se encontraba en prisionero cuando escribía esta carta, por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios a la salvación. Muchos son llamados, dice la Escritura, y pocos eligen o escogen ese llamado. Pocos están dispuestos a que ese llamado impacte sus vidas. Muchos reciben el llamado de salvación. Además, la Escritura dice que todos los hombres están destinados para salvación, pero no todos escogen el camino de Jesucristo. No todos escogen tomar la mano del Señor. Entonces, a los que han oído ese llamado y han respondido al llamado de la salvación, deben tomar en cuenta y ser conscientes de que son especiales y escogidos por Dios para vivir eternamente con Él. Pero debemos vivir de una manera digna que honre a nuestro Padre Celestial, nuestro Papá Celestial. Digna del llamado que han recibido, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Aquí les estaba impartiendo a los efesios los rasgos de conducta de cómo debían comportarse en la comunidad, con humildad, con amabilidad. Sean pacientes unos con otros. Sean tolerantes, sean comprensivos. Para la vida en la comunidad cristiana, dentro de la iglesia, dentro de una sociedad, debe estar estos rasgos y características. Sean tolerantes, tolérense en las faltas por amor. Cuando estamos en una congregación sirviendo a Dios, creciendo juntos, bueno, tenemos diferentes caracteres, diferentes formas de pensar, pero el amor de Dios y el Espíritu Santo debe reinar sobre ese lugar y ser tolerantes y amantes y comprensivos. Hagan todo lo posible por mantener unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Versículo 4. Pues hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Y aquí quisiera detenerme, porque está hablando de la unidad del Espíritu, de un solo Espíritu, un solo Dios, un solo bautismo, todo un concepto, pero aquí está hablando a la congregación, al cuerpo de Cristo que funciona en cada diferente lugar. Y a cada hijo suyo ha capacitado con un don espiritual. El trabajo como nuestro, como hijos de Dios,
es descubrir ese don espiritual que Dios me ha dado a mí para ser útil y parte de la congregación donde me congrego, valga la redundancia, donde me reúno, y aporto a esa congregación con mi don, aporto para crecimiento de los hermanos. Cuando usamos el talento, el don que Dios nos ha dado, para que el cuerpo de Cristo crezca, se nutra y se fortalezca, los hermanos que reciben la administración del don que Dios me ha dado, crecen y yo también por usar ese don. Entonces es menester y es obligación de cada cristiano ir profundizando y conociendo en la comunión con Dios, con el Espíritu Santo, identificando el don espiritual que Dios le ha puesto. Porque aquí dice que a Dios, a cada uno, le dio un don. Cuando vamos a la parábola de los talentos, ¿qué dice? A uno le dio 2, a otro le dio 5, a otro le dio 10. Después vino su señor a preguntar cómo habían usado ese talento que les había dado. Entonces, cuando el que lo usó bien, vino el Señor y lo recompensó, le dio más. Entonces, si Él te ha dado una capacidad de orar por otras personas, la capacidad de fe, bueno, hay diferentes dones que se pueden estudiar en la palabra de Dios, que no es el tema hoy. Pero el tema hoy es animarte a que puedas identificar ese don espiritual que Dios te ha dado para que lo empieces a desarrollar, para que lo empieces a hacer crecer, para bendecir al pueblo de Cristo, para bendecir a tu congregación. Te invito y te desafío a que le pidas a Dios que te muestre a través de su Espíritu Santo qué don Dios te ha dado. Una de las formas más fáciles cuando uno ve una necesidad es justamente Dios mostrándote que ese don tuyo va a cubrir esa necesidad. Si tú ves que en tu congregación no evangelizan, bueno, tú es muy probable que tengas el don de evangelizar. Si ves que en tu congregación no enseñas, es muy probable que tú tengas el don de enseñar o el don de ayudar. Puedes leerlo allí en la Escritura, todos los dones que detalla la palabra de Dios, para que de esa forma puedas identificar el don con que el Espíritu Santo te ha puesto en tu corazón para ser útil dentro de tu congregación. En su palabra hay verdad, perlas vivas al leer. Cada verso es luz que guía, voz de Dios para crecer. Perlas de sabiduría, luz que alumbra el caminar. La palabra nos ilumina, vida eterna, verdad y paz.